Hola, buen día. Esta es una tarea que tenemos que presentar en la materia de argumentación jurídica y razonamiento lógico. El docente María del Rosario González Ramos, y el tema a tratar es la descripción de un juicio. En este caso, hablaremos de un juicio laboral que ya hemos llevado aquí en el despacho y del cual ya tenemos incluso la conclusión de los tribunales para poder determinar los siguientes aspectos. La acción principal fue un juicio ordinario laboral por despido injustificado promovido por 3 profesores de una institución educativa, en el cual estaban reclamando el pago de sus prestaciones de ley, un despido injustificado y el pago de la prima de antigüedad. Pues en un solo de los casos de los 3 profesores, este profesor ya había cumplido los 15 años de servicio que establece la ley. Los 2 profesores restantes evidentemente no lo habían cumplido, sin embargo se reclamó la prima de antigüedad por los 3 profesores. Al momento de dar contestación a la demanda, la excepción de los demandados fue la terminación de un contrato por tiempo determinado. En esta tesitura, obviamente la resolución fue un laudo condenatorio que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para poder hacer un breve bosquejo de lo que ocurrió en este juicio, la acción principal ejercitada fue un despido injustificado por parte de los 3 profesores, argumentando que sin que existiera una causa razonable de por medio, se les había despedido de su trabajo. Al momento de dar contestación a la demanda, los demandados hacen mención de que los trabajadores tenían un contrato por tiempo determinado y que la razón no había sido un despido, sino la terminación del contrato por tiempo determinado. Al momento de hacer el uso de la voz para poder realizar las objeciones en relación a las pruebas ofrecidas por la parte demandada, advertimos que todos los contratos traían una cláusula inserta en donde decía: el presente contrato se prorroga por el periodo de exámenes extraordinarios, lo que evidentemente ya no hacía un contrato perfecto, en razón de que sí tenía una fecha de inicio, sí tenía una fecha de terminación, pero el hecho de que trajera inserta una cláusula de prórroga por exámenes en la que no se estableciera el término por el cual esos exámenes se iban a llevar a cabo o la evaluación respectiva, pues evidentemente ya ponía a los trabajadores en un supuesto distinto al establecido por los contratos por tiempo determinado. Y esa argumentación que realizaba la parte demandada era con el objeto de cubrir únicamente prestaciones de ley por la terminación del contrato, y evidentemente pues no existía ni con mucho la antigüedad que los trabajadores referían en su demanda. Para efectos de poder determinar como prueba que los contratos por tiempo determinado evidentemente no pueden existir cuando subsiste la materia del trabajo, se opuso en su momento como características del juicio como tal en el tema de objeciones. Las objeciones a las pruebas fueron: la primera, pues evidentemente la cláusula que contemplaba por la prórroga. El punto número 2 lo hicimos consistir como prueba superviniente en que los profesores, durante todo el tiempo que se estuviesen obviamente los alumnos en la escuela presentando los exámenes extraordinarios, ellos estaban obligados a firmar una bitácora de entrada y salida respecto tanto de los cursos como de los exámenes, porque incluso no en todas las áreas era un examen como tal. En algunas los profesores evidentemente además del examen tenían un curso adicional, razón por la cual al momento de dictar laudo en la primera instancia la autoridad determina que sí se trata de un contrato por tiempo determinado y que obviamente no existe el despido alegado por los trabajadores como despido injustificado. Se promueve el amparo directo ante el tribunal colegiado, y ahí hacen una adecuada valoración de las pruebas ofrecidas y de los contratos que estuvo exhibiendo la parte demandada, como en la terminación de los contratos, en los que incluso hace un razonamiento el tribunal colegiado en el sentido de que no exhibieron en su momento los convenios que avalaran que los contratos se habían terminado, pero que había existido un finiquito como tal.
Y el punto número 3, que fue importante, fue en el sentido de decir que tratándose de instituciones educativas, subsiste la materia del trabajo y como tal, pues evidentemente no era un trabajo que pudiera ser considerado para tener la característica de poderse realizar por un contrato determinado. Una vez que se resolvió ante el tribunal colegiado, la parte demandada promovió una constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente el expediente se tuvo que remitir a la Suprema Corte de Justicia, la cual determinó que los argumentos que nosotros habíamos realizado respecto de la terminación de los contratos, la prórroga que existía y que en virtud del trabajo de los profesores no era de aquellos considerados como los que pudiesen ser determinados por un contrato por tiempo determinado, era la razón por la cual se condenó a la parte demandada al pago de todas las prestaciones que en derecho se generaron por la demanda que se presentó en su momento por el despido injustificado del que se dolían los trabajadores. Esta es la conclusión, por tanto, esa es la hipótesis del juicio. Obviamente tenemos las pruebas aportadas y la conclusión que fue un laudo condenatorio. Entonces, pues evidentemente esas son nuestras conclusiones. Ya hemos dicho en algunos momentos anteriores que al momento de demandar, pues evidentemente sí había como de repente ahí una idea de cómo promover la demanda. De hecho, hay algunos autores que en algún momento nos pueden ayudar y nos pueden ilustrar acerca de cómo planteas tú una demanda y obviamente al momento de contestar, pues evidentemente ya sabemos que va a haber excepciones. Al momento de las objeciones, pues obviamente sí es importante documentarse respecto de lo que te están oponiendo como excepción para efectos de que al momento de llegar al desahogo de pruebas se tenga por probada tu acción, esto independientemente de que la carga probatoria correspondió en todo momento al patrón, quien no la justificó y por tanto la Suprema Corte transcribió de manera literal los conceptos de violación que hicimos valer ante dicha autoridad y por tanto pues obtuvimos una resolución a favor de los trabajadores. Gracias.